Hola, hola. Estamos aquí experimentando con esta nueva plataforma para mí, nuevo lenguaje. ¿Cómo estás, Rafael? Saludos. Don Ignacio, un gusto. Bueno, vamos a esperar un poquito. Hola, Solange. Bueno, estoy tratando de adaptarme a este nuevo sistema. Solamente he hecho clases a través de streaming, pero nunca esto, así que paciencia. Bien, Rafa, bien. No sé si Aldo está por ahí. Hola, Senpai, ¿cómo está, Cristian? Ezequiel, hola, hola. No sé si está por ahí Aldo para que leemos la partida. Vamos a ver por acá. Ahí está, ¿cómo estás, Aldo? Bueno, primero que todo agradecerte a ti, Aldo, por esta oportunidad de poder compartir con todos. La verdad es que estamos en un momento bien especial y tenemos que buscar ciertas instancias o nuevas instancias de práctica. Así que bueno, esta creo que es una más de aquellas. ¿Cómo está, Eduardo? Saludos a Coquimbo. Bueno, para los que no me conocen, soy Ricardo Toro, soy cuarto dan de Aikido, soy profesor de Aikido en Aikido Providencia, que es un dojo que queda en Santiago de Chile. Tengo alrededor de 21 años, más o menos 21, 22 años de práctica, así que soy de la camada joven, digamos, de instructores. Así que quiero entregar en el fondo mi visión a través de mi experiencia haciendo clases, a través de los viajes que me ha tocado realizar, pero quiero que lo construyamos entre todos, así que si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. La idea es que se genere una dinámica pregunta y respuesta y podamos ir desarrollando algunos elementos. ¿Cómo está, Gabriel? Saludos, Leandro, del Limache. Bueno, conversando con Aldo, eh, salieron cosas interesantes con respecto a la realidad que estamos viviendo y el cómo adaptar nuestras prácticas a lo que estamos viviendo actualmente. Estamos sin clases, es muy probable que estemos en esta situación 1 o 2 años incluso, entonces nos llama a replantearnos lo que estamos haciendo, nos llama a la reflexión. Entonces creo que es interesante el preguntarnos cuál es el rol del aikido en este contexto social, mundial. Y creo que tenemos harto que decir. Creo que el aikido tiene una palabra muy potente que aportar en este momento. Y es nuestra responsabilidad como profesores y como practicantes de aikido el poder encontrar el lenguaje adecuado para poder expresarlo no solamente a la comunidad aikidoka, sino también al mundo en general. Eh, Creo que el aikido tiene, como decía, una gran herramienta para poder entregar. Aldo me pregunta por mi carrera marcial. Bueno, yo empecé a los 15 años más o menos a entrenar aikido. Anteriormente había practicado karate y otras artes, pero por muy poco tiempo, entonces la verdad que no lo cuento como experiencia. Pero sí, a los 15 años entré por un tema, por una inquietud familiar más bien. ¿Eh? Mi tío, mi mamá conoció el aikido y mi abuelo me habló mucho del aikido también en mi formación, escuchando sus charlas y su visión con respecto a diversos temas, perdón, pero especialmente con las artes marciales. Entonces, de una u otra manera, el aikido siempre estuvo en mi casa desde que yo era muy pequeño. Y a los 15 años tuve la oportunidad recién de poder ingresar. Eh, Creo que era una edad
interesante porque es una edad donde uno ya tiene una cierta madurez para procesar lo que el Aikido plantea, que es un planteamiento bastante diferente y difícil de entender a esa edad, porque a esa edad uno está buscando más acción, está buscando artes más directas y de pronto llega el Aikido con una visión totalmente distinta. Pero me llamó la atención a pesar de la edad que tenía y continué. Y de pronto, a poco andar, sentí que era lo mío. Así que empecé a estudiar mucho, sentía que estaba viejo en esa época. Tenía 15 años, pero sentía que estaba viejo para la práctica, porque veía a mi profesor, que era Jorge Rojo, que había empezado a los 9 años, entonces sentía que tenía mucho que desarrollar, que aprender. Pero supe enfocar eso y esa inquietud que tenía en poder desarrollarme como profesor. Y creo que para el poco tiempo de práctica que tengo, que en realidad soy un novato en comparación a otros profesores que quizás están viendo esto, he logrado ciertos hitos importantes para mí, por lo menos, que es, por ejemplo, haber ido a Japón, haber conocido a los maestros, haber tenido la oportunidad de ser Uchidechi. Entonces son cosas que son enriquecedoras, que me interesa también el poder transmitirla a la gente. Esa ha sido siempre mi inquietud con respecto al Aikido, el poder aprender pero transmitir, ser más un compañero que un profesor. Como decía ayer el profesor Mario Lorenzo, somos todos amateurs finalmente. Entonces tenemos que entregar esto con honestidad, con sacrificio y bueno, con esfuerzo. El ser profesor de Aikido no es un camino fácil, ¿eh? Muchos quieren ser profesores de Aikido, pero la verdad es que es bastante complejo en aspectos netamente prácticos, como el sostener un hogar, pero también lo que significa el dedicarse y el entregarse completamente al arte. No solo sentarse en el tatami y mirar una clase, sino que es tener conciencia de lo que uno está haciendo y bueno, tratar de desarrollarlo de la manera más profesionalmente posible. A ver aquí, saludos desde Guayaquil, Ecuador, saludos Aikido S. Vamos a ver algunas preguntas que las pasé. ¿Cómo ves el Aikido chileno? Me pregunta Eduardo. Sí, yo encuentro que hay un excelente nivel. Eh, bueno, el Aikido llegó muy temprano acá con Sensei Jorge Rojo y su familia. Y la verdad que por los viajes que he hecho me ha tocado viajar harto, a Europa, a Francia, a Japón. Y en verdad que estamos bien, el nivel latinoamericano en general es muy bueno y el chileno en particular, Sensei Rojo ha tenido siempre una visión muy profesional eh, y de aprendizaje constante. A pesar de que es una persona que lleva muchos años en el Aikido, él sigue tratando de aprender, entonces eso es algo que yo rescato y que, bueno, trato a mi manera de poder seguir. Pero sí, encuentro que el Aikido chileno está a excelente nivel, sin duda. Aquí Ignacio me pregunta cómo fue la transición de las armas de Iwama a lo que hago hoy en día. ¿Qué elementos rescatas? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, cuando yo comencé a entrenar Aikido, entrené en el Aikikai Chile con Sensei Jorge Rojo. Estuve muchos años allá y en el periodo en que yo entré, que era a finales de los 90, había una transición hacia el Iwama, que había empezado el año 96, pero cuando yo entré, que fue como 98, 99, estaba en ese pleno proceso. Entonces mi formación fue a través de las técnicas de Iwama. Bueno, obviamente me gustaba mucho y me sigue gustando. Pero claro, después empezó a venir Sensei Tissier en el año 2001, 2002, por ahí no recuerdo exactamente la fecha. Año a año venía a Chile. Pero nosotros en el dojo la verdad que seguimos practicando Iwama. Practicamos Iwama yo creo como hasta el año 2007, que era todo el año ver Iwama. Y ya en 2007 Sensei Rojo empezó como una transición. Yo en esa época practicaba nomás, ¿eh? Trataba de hacer lo mejor posible, tratar de ser un buen alumno, tratar de entender la técnica en profundidad, pero sin mayor cuestionamiento a lo que me estaban proponiendo. Mi cuestionamiento era a través de depurar la técnica. En ese sentido comprendí que las armas eran fundamentales. Las armas encierran la esencia de un sistema técnico, independiente que sea Iwama u otro. Creo que para entender en profundidad un sistema de Aikido hay que imbuirse en las armas.
como la primera persona. Está todo codificado ahí. Trabajos de distancia, trabajo de relación con el compañero y trabajos más sutiles como la actitud, eh, como el espíritu adecuado que se debe tener, la sensación de peligro también que te entrega las armas, que a veces se pierde un poco en la práctica normal del aikido, la tienes ahí, entonces te ayuda mucho a agudizar también ese tipo de elementos más blandos. Bueno, y después, como estaba contando, el año 2007 empezó una transición en donde el Sensei Rojo lo que quería hacer era investigar dos áreas paralelas, dos sistemas paralelos, que era el sistema Ikikai a través del Sensei TCA y el sistema Iwama. Yo seguí eso, intenté hacerlo, yo estaba haciendo clases ya en esa época, pero llegó un punto en que yo sentía que tenía que tomar una decisión. Si quería profundizar sobre un sistema, no podía seguir trabajando de esa manera. Entonces empecé en una investigación propia, empecé a viajar más, y en ese periodo, de haber sido 2010 quizás, empecé a conocer a los alumnos de Sensei TCA también, aparte de las venidas que él hacía regularmente a Chile, y un seminario particular de Bruno González, en Argentina, en Córdoba, de haber sido el año 2010, 2011, y que ahí me quebraron las bases completamente. Y sentí que la verdad que no había aprendido nada. Claro, era un lenguaje distinto, era otra técnica. Yo tenía la inquietud por desarrollar esa técnica, pero no la entendía todavía en profundidad, entonces fue como un shock. Y después de eso, de que estaba en el piso moralmente, al otro día de seminario hice un clic en mí, empecé a entender un poquito más. Y cada vez un poquito más, y bueno, Sensei Bruno también tuvo la deferencia de poder explicarme y de hacerme entrenar hasta que entendiera. Fue un proceso duro, pero hizo un clic. Y ahí empecé ya a tomar la decisión de irme a estudiar en profundidad el sistema de Sensei TCA. Tomé la decisión también de empezar a viajar año a año a Francia y empecé también a estudiar su sistema de armas. A mí siempre, bueno, me han gustado las armas, pero también, como decía anteriormente, creo que es un sistema que permite entender en profundidad las armas. Entonces, en lo que me preguntas tú, Ignacio, en qué me ayudó muchísimo. El sistema de Iwama es un sistema bien a veces que es bien educativo en el aspecto del Quijón, de la técnica más estática, que quizás estos otros sistemas no lo tienen, trabajan más en fluido. Entonces, el haber practicado muchos años en este otro sistema más tradicional, yo creo que me permitió tener una base de entendimiento para poder hacer una transición. Ahora, ¿cómo se hace esa transición? No es fácil, pero yo creo que es practicar a conciencia, básicamente eso, entendiendo que ningún sistema es mejor que otro, ni que Iwama o más tradicional es mejor o que Aikikai es mejor. Entrar en ese tipo de disputas creo que son disputas estériles. Entonces, si uno acepta que hay distintas verdades y que cada verdad tú puedes sacar algo importante, puedes hacer una transición positiva. ¿Mm? Bueno, es normal en un comienzo tener los cuestionamientos. Yo recuerdo cuando estaba practicando Iwama y venía Sensei TCA, en los primeros años sí habían cuestionamientos, obvio, porque el lenguaje era distinto. No entendía el trabajo de Luque, veía que algunas cosas estaban como muy acordadas, pero básicamente era ignorancia. Yo cuando empecé ya a imbuirme más en este sistema y tener más contacto con los profesores en forma directa, que es la única forma de poder estudiar en profundidad es viajando y estando con los profesores de manera directa, nada reemplaza eso. Bueno, empecé a entender. Y ahí pude hacer linkeos interesantes con respecto a las metodologías también que teníamos en los sistemas tradicionales y en lo que hacíamos con Sensei TCA. No sé si respondí la pregunta, parece que me fui por la rama. A ver si hay más preguntas. Gabriel pregunta, hola Sensei, dos preguntas. ¿Cómo ves el desarrollo de armas en el Aikido de Chile? ¿Cuáles son los principales desafíos en Chile para el Aikido? Sí, hay un tema con respecto
al desarrollo de las armas. Yo creo que en general se estudia los distintos dojos, um, pero hay un tema con la profundidad del estudio. Creo que muchas veces se estudia la forma, pero sin fondo. Entonces finalmente se convierte en una caricatura y empiezan a haber movimientos exagerados por una caricaturización de un movimiento. Um, sí, creo que hay un desarrollo. Lo que podría quizás aportar es tratar de tomar más conciencia de los elementos más sutiles con respecto a la práctica de las armas, que es la intención, que es el trabajo del peso, lo que hay detrás de la forma. Para eso, bueno, hay que practicar. La segunda pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos en Chile para el Aikido? Yo creo que tenemos una deuda bastante importante nosotros como aikidokas en general, no solo los profesores, sino que los practicantes también. Creo que el aikido tiene muchísimo que entregar en los contextos normales, me refiero antes que pasara todo lo que está pasando ahora, en los aspectos educativos, entendiendo que el aikido es un sistema educativo, aparte obviamente de un sistema de un budo, un sistema marcial. Hay un fuerte énfasis en la educación con el aikido y ahí hay mucho que aportar. Ahora, creo que en Chile, y más que en Chile, creo que a nivel mundial, hay toda una revolución con respecto a lo que está ocurriendo. Son cosas fuertes, estamos todos encerrados, nuestra vida cambió, definitivamente cambió. Eh, y es un proceso de reflexión, es un proceso en el cual tenemos que replantearnos todo y preguntarnos, volver a preguntarnos las preguntas básicas. Eh, ¿Por qué practicamos Aikido? ¿Qué es lo que queremos entregar con el Aikido? ¿Y cuál es el rol del Aikido en la sociedad? Muchas veces se hablaba o escuchaba hablar del tema de la competencia, de que si aceptamos la competencia o no, con un fin más bien de difundir el Aikido a nivel mundial. Yo mismo participé en varias instancias como los Combat Games, que son instancias modernas que se empezaron a gestar en la Federación Internacional. Estuve en China, en Rusia, en Alemania, representando a Chile en eso, en ese contexto más bien deportivo. Entonces también era un poco bizarro estar uno como aikidoka más bien tradicionalista, metido en esos contextos modernos deportivos. Pero entendía que era por un tema de difusión. Pero como decía anteriormente, actualmente el mundo nos llama a una reflexión aún mayor. Y creo que el Aikido tiene un potente mensaje que entregar y atingente a lo que estamos viviendo actualmente. Entonces la pregunta, claro, uno, es cómo seguimos practicando, cómo desarrollamos nuevas metodologías de entrenamiento. Eso es por un lado, pero también cómo practicamos Aikido sin la técnica también. O sea, cómo entregamos el mensaje y que ese mensaje sea transversal, no solamente a través de los aikidokas, sino que también a los que no practican aikido. Es un desafío. Yo no tengo la respuesta todavía, pero me lo planteo a diario. La responsabilidad que tenemos, y más nosotros como profesores, de entregar ese mensaje. Entonces el desafío para Chile y para el mundo con el aikido es grandísimo. Y es una oportunidad también. Es una oportunidad para poder difundir lo que hacemos. Después de los años 90, después de las películas de Steven Seagal y de todo ese boom que tuvo el Aikido, ya la gente no sabía lo que era. Tú le decías Aikido a la gente normal y actualmente nadie sabe, en general. Entonces, más que tratar de modificar, es una opinión personal, más que tratar de modificar sistemas que son propios del Aikido como la no competencia, creo que es interesante el aprovechar la diferenciación que tenemos nosotros como aikidokas con respecto a otras artes para aportar a la sociedad. Es un desafío que creo que y una reflexión que es fundamental. Los principios, siempre se tocan los principios del aikido, la filosofía del aikido, el mensaje de O-sensei, pero tenemos que encontrar maneras de poder aterrizar eso de manera
fáciles de entender para la gente, no solo a través de la técnica, sino que también a través de un lenguaje que sea más llano y más transversal. Creo que por ahí va el desafío. No sé si respondí. Eduardo me dice, cuéntanos de tu Francia, al círculo Tissier. Eh, bueno, para mí es fundamental. Yo soy profesor de Aikido y es mi responsabilidad también para mí mismo y para mis alumnos el poder tener una capacitación constante. En este caso yo sigo la línea de Sensei Tissier, entonces para mí es una responsabilidad el ir año a año. No es fácil porque yo no soy una persona millonaria. eh, También el tema de los viajes tensa, perdón, cualquier relación, no es una decisión fácil, pero creo que para mí hay que hacerlo. Ahora, con respecto a la experiencia, no, es genial, o sea, el poder viajar a Francia, el poder viajar a Japón, el ver una selva más grande también. De pronto, cuando nos quedamos en grupos pequeños de Aikido en nuestros países, estamos encerrados en una pequeña burbuja, en una burbuja de comodidad, en una burbuja que a veces lo único que hace es hacer crecer el ego. Entonces, cuando tú sales de este pequeño zoológico y vas a una jungla gigantesca, te das cuenta de todo el potencial que hay, de todo lo que hay que desarrollar. Claro, yo no tengo un grado tan alto, soy cuarto dan, pero no sé, en estos países tú levantas una piedra y salen cuartos dan, entonces es un aterrizaje también con respecto al ego, o sea, darte cuenta de que uno está a un nivel, sí, pero tiene muchísimo por desarrollar aún. Para mí los viajes a Francia significan, aparte de todo el tema técnico, que claramente me ayuda muchísimo, son tareas que traigo y desarrollo a través del año, en ese otro aspecto también, en aterrizar un poquito dónde estamos. Aquí Héctor me pregunta, Kashima Shinryu no tiene un planteamiento distinto al Aikido. ¿Cómo es la cohesión entre estos dos puntos de vista? Eh, a ver, yo creo que cualquier sistema serio de Aikido, cualquier estilo serio de Aikido, tiene un trabajo serio en el rol, independiente, insisto, del estilo. Um, Ahora, en el concepto de Aikiken o Aikiyo, muy, he visto también que muchos se abogan casi como la marca de Aikiken o Aikiyo con respecto a un estilo en particular. Yo creo que si tú logras o tu sistema de Aikido logra que tus armas se puedan extrapolar y te puedan hacer crecer técnicamente, ya es Aikiken. En ese sentido, el Aikido de Sensei Tissier, que se influencia mucho por el Kashima no Tachi, es un sistema modificado también al Aikido. Hay posturas y hay técnicas que sí han sido modificadas en pos del Aikido. En ese sentido, es una herramienta de crecimiento para la técnica. Entonces lo interesante de ver es que finalmente hay una cohesión, como dices tú, real. O sea, yo sé si por ejemplo hago un movimiento no sé, en Kuraidachi o simplemente un Chomenuchi, eso lo puedo extrapolar fácilmente a una sensación de Ikkyo. ¿Mm? Incluso en la gestualidad, en la corporalidad, en cómo ocupo los brazos, en cómo ocupo la cadera, en la relajación de los hombros. Hay una cohesión. Ahora, si uno practica un Koryu, por ejemplo, y quiere poder aplicarlo a su Aikido, eso requiere un trabajo de entendimiento del arte primero y en cómo eso te puede aportar a tu Aikido. A ver. David Shower. Entonces, ¿cuál es el sistema que practicas ahora? Aikikai. Sigo la línea de Sensei Tissier. Toto, estoy muy de acuerdo con lo que planteas en Alma Ricardo. Gracias. Miquel Torres, de Panamá. ¿Sabe usted si existe o ha habido alguna restricción a los practicantes de Iwama para entrenar en eventos Aikikai? He sentido que hay
Renuencia cuando se invitan practicantes de Iwama a seminarios de Ikigai. Abrazos. A ver, yo creo que nosotros somos libres. ¿Ah? Hay un tema de lealtades con respecto a tu profesor, hay lealtades que tenemos con nuestros estilos de Aikido, pero no confundir esa lealtad, ¿ah? Que a veces yo creo que es sujeta a manipulaciones. En lo personal yo creo que puedo ir perfectamente, y lo he hecho, a seminarios de distintas líneas de Aikido eh, para aprender, para conocer, para ampliar tu mente con respecto al Aikido. Y eso no implica que yo vaya a dejar necesariamente lo que estoy haciendo, es un aporte. Ahora, de que algunos profesores puede ser de que manipulen con eso, sí, puede ser, puede ser. La verdad que es, a veces no directamente, ojo, a veces a través de exposiciones un poco veladas, o comentarios velados, no te permiten ir a practicar. Pero yo insisto, si tú tienes tu sistema claro, tus convicciones claras, eres libre de ir a practicar donde sea. Y los demás tendrán que entenderlo, o sea, no somos esclavos. Hay que ser leales, de corazón, pero no confundir esa lealtad a una tradición, a tus propios principios. Ana María Arriagada, en Chile, ¿dónde están ubicados? Bueno, yo estoy en la comuna de Providencia, en Chile, en la avenida Francisco Bilbao. Bueno, ahí me pueden buscar. Elías me pregunta, Sensei, ¿cuál es su opinión cuando la gente cuestiona la efectividad de las técnicas de Aikido? ¿Y cómo podemos llevarlo a la enseñanza, perdón, y a los distintos tipos de alumnos? Ah, sí, siempre está el cuestionamiento con respecto a la efectividad. Eh, Hacia otras artes, o sea, de otras artes hacia el Aikido, y entre los propios Aikidoka, lo cual me parece muy bizarro. Eh, Creo que hay que entender que el Aikido, como cualquier sistema, cualquier arte, o incluso, no sé, religión, Aikido no es religión, pero cualquier grupo, es normal de que ocurran ciertas diferenciaciones o evoluciones con respecto a la técnica original, porque es la naturaleza del espíritu humano. Si uno estudia algo en profundidad, es normal que el cuerpo lo exprese de acuerdo a tu comprensión. En ese sentido, creo que no hay verdades absolutas en cuanto a los estilos de Aikido y en cuanto a la efectividad del Aikido. Ahora, en aspectos de efectividad en sí, de defensa digo, sí, el Aikido tiene que tener un sentido práctico, a mi opinión. Tienes que generar un desequilibrio adecuado, tienes que generar un movimiento del otro, que no se mueva porque sí. En ese sentido, una palanca es una palanca, o sea, si no te mueves te va a romper el codo. Pero quizás no es lo fundamental actualmente. Quiero volver a lo que hablaba anteriormente. Nosotros no estamos enfrentados a diario a peleas callejeras. Eh, yo no, Tengo las herramientas quizás para poder desenvolverme en una situación así. Si soy un practicante serio, y si oriento mi práctica a eso también, porque depende de tus intereses. Pero también creo que es interesante mirar la efectividad desde el punto de vista a los conflictos habituales, a los conflictos que uno tiene con uno mismo, a los conflictos laborales, a las relaciones personales. Eh, Creo que uno está enfrentado a diario a ese tipo de conflictos. Entonces para mí es súper interesante cómo a través de los principios y la técnica de Aikido yo puedo hacer una extrapolación a esas situaciones y poder resolver esas problemáticas diarias a través de mi entrenamiento de Aikido. Obviamente que el Aikido marcialmente tiene que tener un sentido y tiene que ser efectivo, sí. Pero creo que no es lo principal. Lo principal es que aporte a tu vida. Y en ese sentido, nosotros estamos enfrentados a otro tipo de problemática, más que simplemente salir a golpearse a la calle.
Hola Mari, saludos Sebastián, Edgardo, Miquel. A ver, está más que claro que O-Sensei no dejó establecido una forma física concreta de trabajar Aikido, o sino más bien unos principios. ¿Qué opinas de los Aikidokas en general que se empeñan en llevar la bandera de su Aikido el más cercano a Sensei y más puro? Mm, sí, ese. Bueno, di vuelta a la cámara. Ahora sí. Sí, es una problemática. Perdón, me perdí el mensaje. Ahí sí. Miquel. Sí, bueno, yo entiendo, no lo comparto, pero entiendo a veces cuando los estilos de Aikido abogan ser los únicos o las verdades absolutas. Um, yo creo que O-Sensei fue una persona especial sin duda. Eh, no sé si, yo nunca estuve con él, entonces no sé si es verdad toda la mitología que hay con respecto a él. Pero sin duda era una persona que entrenaba muchísimo, sin duda era una persona que tenía un entrenamiento no solamente técnico, sino que espiritual muy potente. En ese sentido creo que la figura de Sensei como alguien que marcó y que creó un sistema único y genial, yo no pongo duda en eso. Ahora, dentro de su genialidad también está el que él pudo tener diferentes alumnos con distintas visiones. Creo que las distintas visiones enriquecen finalmente al Aikido. Y el sesgarse en que hay un estilo único, en lo personal me parece un error. Porque incluso dentro de ese estilo único van a haber diferencias, porque somos humanos. Tú vas a hacer la técnica de una manera, la misma técnica, con los mismos principios y los mismos pasos, incluso mi expresión va a ser distinta a la tuya. Eso es así, porque somos espíritus distintos, porque somos humanos. Por otro lado, un arte que es poderoso es un arte que evoluciona, eso es normal. Los maestros tienen alumnos que son destacados y ellos también tienen su propia investigación y su interpretación con respecto al arte. Es normal que ocurra eso. En ese sentido, yo creo que no existen las verdades absolutas. Respeto obviamente cada sistema de Aikido. Como decía anteriormente, yo practiqué Iwama mucho tiempo y me formé como Aikidoka en ese sistema. Eh, Estuve en Iwama, estuve en Uchidechi allá también, conocí ese sistema y lo respeto muchísimo, obviamente. Eh, pero claro, es una expresión más. Que se parece a la metodología de Sensei, puede ser, claramente, sí. Yo no conocía a Sensei, pero claramente sí. Ahora, ¿es la única forma de desarrollar Aikido? Yo creo que no, o sea, ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? Yo creo que la pregunta está mal planteada. Es como cuando te preguntan, ¿el Aikido es mejor que el Karate o el Aikido es mejor que el MMA? La pregunta está mal planteada, o sea, ¿qué es lo mejor para ti? Para tu interés, para tu búsqueda. Eh, si a mí me llena el Aikido, a otro no le hará sentido y le llena más el Karate, o sea, está bien, está acorde a su personalidad, a su búsqueda, a su espíritu. Con el Aikido pasa igual. Entonces, lo que me llama la reflexión con respecto a esto es la coherencia con respecto al mensaje. El Aikido tiene un fin social. Eh, es una herramienta, la técnica finalmente es una herramienta para lograr estados de libertad interna, de libertad psicológica, corporal, espiritual. Entonces de pronto cuando veo que los aikidokas se enfrascan en conversaciones que son, o discusiones que son eternas de qué es la verdad, que esto sirve, que esto no sirve, es estéril. Pueden estar hasta que tengan 100 años la misma discusión y no van a llegar a ninguna solución. Creo que hay que respetar
si tú crees que tu sistema es realmente una joya, eh, no puedes validarla aplastando al resto, debería brillar por sí misma. Entonces, cuando se enfrascan en estas discusiones, lo encuentro un poquito absurdo. A ver, sigamos. Hola Felipe, hola Fernando. Se le escucha muy bien. Gracias Fernando. Hola Lili. Vamos a ver si más preguntas. Abraham, totalmente de acuerdo, cada persona es muy diferente. Héctor, a ver, ya, vamos a seguir con este tema. Expresar lo aprendido de manera distinta está bien, pero ¿no te parece que cambiar las técnicas 2 en 6, no la Ikigai, llevó a un componente marcial que se está perdiendo? Obviamente que pueden haber modificaciones y sistemas mejores que otros, eso... A ver, no quiero caer en esa clasificación, porque finalmente todo depende de lo que tú busques. ¿Ah? Para mí es importante un sistema marcial que sea coherente y que sea sólido con respecto a sus principios. Yo estoy convencido de que la técnica cambia y es normal que la técnica que hacía O-Sensei sea distinta a la que hacemos ahora, incluso los sistemas tradicionales. De pronto uno ve a maestros en una época y los ve ahora, y por muy tradicionales que sean, no sé qué, o sea, hay una diferencia con respecto a lo que hacían hace, no sé, 20 años atrás a lo que hacen ahora. Porque cambió su físico, porque su entendimiento es distinto, porque su nivel de conciencia que también quizás cambió. En ese sentido es normal que existan cambios. Donde no deben haber cambios, creo yo, son en los principios técnicos. El arte en general, no solamente en el arte marcial, se sustenta en principios y en crear cosas nuevas a través de esos mismos principios. En el Aikido creo que ocurre algo similar. En lo personal, cuando yo voy a Francia a practicar, mi búsqueda no es agarrar 100 técnicas distintas. ¿Mm? Cuando yo voy para allá, mi mayor intención y mi mayor trabajo es el entendimiento de los principios técnicos. De qué principios están asociados a los trabajos de Quijón, a los trabajos más dinámicos, que no son muchos, ojo. Cuando uno logra entender esos principios, empieza a darse cuenta de que está todo en un tronco común, de que hay una expresión que nace desde una misma fuente. Entonces, lo interesante es ver de que finalmente las cosas no están aisladas, que un trabajo de armas, o un Ikkyo, un Kotekaechi es una cosa, la arma es otra, Chijonage es otra, sino que hay un tronco común. Y para poder tener ese entendimiento hay que abocarse al estudio de los principios. Y lo que me dices tú con respecto a la técnica de Sensei, yo creo que si los sistemas conservan los principios que él planteaba, está bien. Eduardo me pregunta, ¿podrías hablar un poco de la teoría de Sensei TC, actitud, visión, acción, distancia, técnica? Es amplio, ¿eh? A ver, a mi entendimiento, puede ser de que mi visión todavía le falte mucho, soy un practicante joven. Um, sí, la actitud, la visión, acción corresponde a una instancia más bien blanda, sutil, con respecto a tu disposición a la técnica, que se expresa corporalmente. Son etapas de un movimiento finalmente, pero que reflejan también un estado interno. La actitud, por ejemplo, en una postura, la actitud se refleja en una postura, entonces si tú estás chueco posturalmente, practicando sable, practicando mano vacía, tu actitud no es la adecuada. La actitud debe ser una actitud más abierta, que se expresa en una posición corporal también. Bueno, y eso después encadena con la visión, que es tu intención en el fondo, es lo que tú planificas que vas a hacer, o lo piensas por un segundo,
hacia dónde va o lo sientes, y después la acción. Entonces es una consecuencia de una actitud adecuada hacia la vida, de una visión hacia dónde quiero ir y finalmente la acción, que en este caso es una técnica. Eso. A ver, David me pregunta, yo pienso que la efectividad como defensa personal depende de cada persona. Todos los sistemas tienen gente muy buena y hábil, así como también tendrán practicantes que no sean tan hábiles. Lo que quiero decir es que como defensa personal, para determinar la efectividad de cada sistema depende de la habilidad de quien está aplicando. Totalmente de acuerdo. Cuando se habla de quién en un combate pones a pelear a un karateca con un, no sé, un Muay Thai, ¿quién va a ganar? El que tiene más experiencia, no necesariamente el arte. Sí, estoy de acuerdo. Saludos, Enrico, Jano, saludos también, Felipe. Estoy un poco, parece que atrasado en los comentarios. A ver, Elías me pregunta, Sensei, ¿cómo va la renovación en el Aikido en Chile con las generaciones que están llegando a los grados de Chodan, Nidan, etcétera? Bien, van bien. Eh, Hay que entender también que este es un camino largo, ¿eh? Y a ver, hay ciertas metas que uno se va planteando a través del camino. Cada etapa del camino es importante. En un comienzo, cuando uno es Q, claramente el primer dan, el Chodan es un objetivo, pero hay que entender de que no es el objetivo final. ¿M? De hecho, es el primer paso, literalmente. En el sentido, eh, cuando tú llegas a primer dan, a segundo dan, te das cuenta que estás recién empezando. En dojos más tradicionales, generalmente los primeros y segundos danes son invisibles. ¿Eh? Recién en el tercer dan empiezan a ser considerados más en el dojo. Pero sí, creo que hay que tomar eso como un aliciente y lo que me planteas, cómo van las generaciones nuevas, bien, bien. Lo interesante es que trabajen a conciencia. ¿Mm? Para mí interesante la práctica. Bueno, hay tres elementos. Uno, la práctica. Otro, el profesor. Y tercero, la calidad de tu práctica. O sea, la conciencia que tú tomas con respecto a lo que estás haciendo. He visto muchos casos de gente que, claro, practica de forma irregular, su crecimiento también es irregular, pero hay gente que siempre está en el dojo, pero uno ve en el tiempo y no ve una curva de progreso. Eso me causa curiosidad a veces. Y creo que tiene que ver con la conciencia que tú tienes con respecto a lo que estás haciendo. Finalmente, lo más importante, creo yo, no es simplemente ponerte tu hakama y estar en el tatami. Lo más importante es el espíritu con el cual tú enfrentas la práctica, que es el aprendizaje. Si tu enfoque está en seguir creciendo día a día, eso requiere un sacrificio, obviamente. Tienes que sudar, tienes que practicar, tienes que tomar ukemi, tienes que moverte. Si ese espíritu es adecuado, el crecimiento va a llegar solo. Solange, ¿desde y hasta qué edad se puede comenzar a practicar Aikido y por qué? A cualquier edad. Respuesta simple. Es interesante porque, a ver, uno siempre tiende a autoexigirse. Te lo contaba al comienzo cuando empecé a practicar, yo tenía 15 años, era joven, pero yo sentía que estaba viejo, porque yo veía a mi sensei que había empezado a los 8 años. Entonces eso es relativo finalmente. Si el Aikido llegó no sé, a tus 20, a tus 30, a tus 40, incluso a tus 50 años, es porque tenía que llegar en ese momento. Hay que tomarlo y tratar de desarrollarse lo mejor posible. Ricardo Patricio Soto, hola Sensei. Si bien el Aikido no tiene una preparación muscular tan rigurosa como la arte marcial mixta y considerando
que todos tenemos una contextura distinta, y usted mismo es una persona fuerte. No, no soy fuerte. Piensa que esa característica puede ayudar a desarrollar el aikido. Um, yo siento que el trabajo físico es importante, por un tema de trabajo a largo plazo. En los dojos generalmente uno ve un trabajo técnico. En Japón, por ejemplo, ni siquiera hay calentamiento en algunos dojos. Los dojos más tradicionales se empieza directo en la técnica. En Akikai no, en Akikai hay un calentamiento que es tradicional, que es más bien de soltura y flexibilidad. Eh, pero no es un trabajo de trabajar una musculatura específica, por ejemplo. Y creo que es importante. Eh, Lesión típica del Aikidoka, rodilla. Porque ocurre, uno, por una técnica mal aprendida, y dos, también por desgaste, porque hay poco trabajo muscular para poder sustentar la rodilla. En ese sentido, bueno, va el trabajo de cada uno. Y este tiempo de cuarentena creo que es interesante para poder profundizar en ese trabajo. Eh, bueno, yo estoy haciendo clases con los alumnos del dojo a través de las plataformas estas de streaming. Y claro, he tenido que reorientar el entrenamiento pensando en las peores condiciones, los que están solos, los que no tienen un uke, un partner para poder entrenar en un departamento. Entonces, una de las aristas que estoy trabajando es justamente esa, a través de las metodologías de caída, poder desarrollar musculatura asociada a ese trabajo. Por ejemplo, el trabajo Ukemi, hay un trabajo importante de piernas, de flexibilidad y de fuerza. Y eso tiene que ver con el trabajo abdominal. No se trata de tener un abdomen lleno de chocolate, pero sí en el fondo de poder sustentar tu cuerpo para desarrollar una buena caída. Y dar un equilibrio entre fuerza y flexibilidad. En ese sentido creo que es interesante el periodo que estamos viviendo ahora, como para poder dar énfasis también a ese trabajo. Y los periodos regulares de clase, creo que es algo que hay que hacer, un trabajo personal. Diego, hola Sensei, ¿qué prefiere? ¿Práctica mixta, armas y mano libre o cada uno? Perdón, se me perdió. Y cada uno por separado en distintos días. Yo creo que se puede practicar ambas cosas, Diego. En general en los dojos, incluyendo el que hago clase yo, hay clases específicas de armas. 3 o 2 veces a la semana hay una clase exclusiva de armas. Ahora, también es interesante ocupar las armas como herramienta de entendimiento a ciertos movimientos. Entonces, perfectamente puedes comenzar una clase de taijutsu con un pequeño trabajo de armas asociado a la técnica que vas a ir desarrollando. Lo normal es que hayan, claro, clases de armas, clases cuerpo a cuerpo, pero también puedes hacer mix. En Francia, por ejemplo, depende del profesor. Hay algunos profesores en el Dojo Sensei Tissier que son más esquemáticos en sus trabajos de armas, ver kata, etcétera. Pero hay otros profesores que los trabajos de armas que ven son asociados al trabajo técnico que van a hacer después. Me parece interesante eso. Se ve más claramente la relación de arma-cuerpo. Ezequiel me pregunta, ¿qué debemos hacer con respecto al fenómeno mundial de la falta de interés, creo generacional, al aikido, sin que pierda la técnica y la base que lo sustenta? Sí, eso me parece una pregunta interesante. En general, cuando escucho hablar de estos temas, escucho la eterna discusión de la competencia con respecto a la filosofía del aikido. O sea, volvemos al aikido competitivo como para poder acercar a los jóvenes. Por otro lado, como les contaba, también me ha tocado participar en eventos internacionales de la Federación Internacional, como los Combat Games, que son eventos nuevos, que básicamente tenían el sentido de acercar el aikido al público en general y a la juventud. Claramente el mundo se ha movido de manera distinta con respecto a las artes marciales desde el 90, 2000 en adelante, tomando protagonismo artes más de aplicación como el MMA, como el Muay Thai, artes más de choque, que tienen también un fuerte énfasis en lo físico. En ese sentido, claro, estaba complejo el tema para el Aikido.
Ahora, en lo personal creo que nosotros debemos rescatar lo que nos diferencia con respecto a las otras artes. Eh, no creo en eso de transformar el arte en un arte competitivo, por ejemplo, o romper los principios que el Aikido plantea. Creo que justamente esas diferencias son los que nos hacen fuertes con respecto a una propuesta. ¿Mm? Eh, y bueno, como decía anteriormente, lo que estamos viviendo actualmente llama a una reflexión con respecto al rol del Aikido. Yo creo que en este tiempo, que es un tiempo muy difícil, es un tiempo complejo para todos, también es un tiempo de oportunidades para nosotros los Aikidoka. Oportunidad me refiero en el sentido de poder aportar, aportar y difundir lo que nosotros hacemos. El Aikido en el contexto actual tiene una importancia enorme. Yo lo veo en la gente, lo veo incluso en los propios alumnos. El encierro está generando muchos problemas, problemas de tipo psicológico, ansiedades, estrés, y que eso repercute también en lo físico. Entonces, yo siento que la necesidad de la gente actualmente está cambiando. Hay una necesidad por algo que entregue más profundidad. Hay una necesidad por buscar incluso aspectos más espirituales. Eh, Acá en Chile hubo el año pasado un estallido social que fue muy potente, que hablaba de un nuevo Chile, hablaba de una nueva conciencia. Eh, Esté de acuerdo uno o no con lo que ocurrió, un bando u otro, aprueba la nueva constitución o no aprueba la nueva constitución, en ambos casos creo que hay una reflexión, eh, un recuestionamiento y un nuevo planteamiento hacia una nueva realidad. ¿Mm? En ese sentido creo que el Aikido tiene un potencial enorme y es nuestra responsabilidad como profes tomar el liderazgo de eso y poder encontrar las herramientas y el lenguaje adecuado para comunicar lo que nosotros hacemos, porque tenemos mucho que aportar como Aikidoka. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta por la falta de interés, yo creo que actualmente y el cambio de conciencia que está ocurriendo, porque efectivamente la vida cambió, abre una posibilidad al Aikido de difusión potente. No lo quiero plantear en un sentido como frío y funcional, lo quiero plantear en un sentido de aportar a la sociedad. El Aikido tiene un rol social muy potente. Entonces, es un cuestionamiento que tenemos que hacernos. Y es una bandera que creo que tenemos que tomar los Aikidokas. Como mayor razón los profes, pero en general todos los Aikidokas. Miquel me pregunta, ¿te parece más exigente el trabajo de Ukemi de la línea de TCE con respecto a otras líneas? Mm, mm, yo creo que es exigente, efectivamente es un trabajo exigente, pero no creo que más que otras líneas, ¿eh? Porque cada sistema tiene su propio lenguaje al respecto, su propia forma de resolverlo. Eh, Creo que por mucho que hay algunas líneas de Aikido que te dicen que el trabajo de Uke no existe, o sea, de que uno debe ser sincero y no aportar, entre comillas, siendo Uke, igual hay una educación al respecto. Ya con el hecho que te digan baja al centro o deja los pies ahí, es una educación para Luque, perdón. Y si tú ves la forma que tienen de caer tan simple como un Shirukemi o Mahukemi, es una técnica. Entonces, a lo que voy es que cada sistema tiene, tiene, tiene su forma de resolver los ukemi, lo hagan explícito o no, eh, y cada sistema tiene su complejidad. Ahora, con respecto al trabajo de Sensei Tissier y lo que yo he visto con sus alumnos allá, yo creo que lo más importante para fijarse a desarrollar, más que la técnica en sí, la pirueta en sí, es la comunicación que ocurre en ese proceso de uke-nage. Creo que los aspectos comunicativos y el proceso es lo que uno debe enfocarse a entender. Para mí un buen uke no es el que hace la caída más espectacular, ni el que hace dos vueltas en el aire y cae de pie. Para mí un buen uke es alguien que comprende lo que está ocurriendo en el proceso, que pueda adaptarse a ese proceso. Si la adaptación ocurre
si la conciencia ocurre en ese proceso, hay un trabajo de crecimiento para ambos. Porque el uke, si comprende lo que va ocurriendo, puede anular el posible daño o la posible técnica del otro, lo cual obliga al otro a crecer. De pronto en los sistemas o las metodologías de uke y nage, cuando el uke es demasiado pasivo, entre comillas, hay una técnica, está estático y él se queda ahí esperando que le rompan el brazo, no hay crecimiento. Creo que lo único que ocurre es que el nage empieza a desarrollar cada vez más ego en su trabajo y una falsa ilusión de seguridad, porque el uke no se está moviendo. Pero si el uke entiende el proceso y le aporta adaptándose a la situación, el nage está obligado a hacerlo mejor y cada vez mejor. Entonces, si ese trabajo de comunicación es bien entendido y bien desarrollado, es un trabajo de crecimiento para ambos. Yo creo que esa es la mayor dificultad y lo que yo no entendía antes cuando practicaba otros sistemas. Que es muy enriquecedor. Eduardo Ortega, hola Master, saludos de Osorno. ¿Qué piensa del trabajo en suelo de Aikido, como lo hacen Judo o Jiu-Jitsu, el talón de Aquiles del Aikido? Mira, en ese aspecto, efectivamente hay técnicas de Newaza en Aikido, ¿eh? No se estudian mucho, pero sí existen. Incluso si tú miras libros tan conocidos por todos los aikidokas como el libro Budo de O-sensei, hay fotografías de Newaza, de Aiki Newaza. Entonces ese trabajo existe. Ahora, yo trato de no plantearlo en un sentido de competencia con otro arte. El Aikido me plantea un trabajo técnico que es muy amplio y muy rico en desarrollar. Entonces, si me interesa desarrollar trabajo de suelo, como complemento, sí, me parece interesante, pero no en un sentido competitivo con otras artes. No me gusta ver eso de este arte es mejor que el otro. Creo que la pregunta está mal planteada, como decía anteriormente. ¿Qué es lo que a ti te hace más sentido? Si el aikido no te llena realmente y sientes de que está lleno de falencias, no practiques aikido. Busca algo que sea más acorde a tu espíritu. Y eso no tiene que ver con que un sistema sea mejor o más malo que otro. Tiene que ver con tu espíritu realmente, con tus intereses, con tu psicología, con tu madurez incluso. Entonces, volviendo a tu pregunta, el aikido efectivamente tiene técnicas que resuelven trabajos de suelo, ¿sí? Pero el aikido es tan rico técnicamente, filosóficamente, como comunicativamente, que la verdad hay mucho para desarrollar. No te quedes como enfrascado en pequeñas cosas. Mariano, ¿cómo estás, Mariano Castillo? Sensei, en el contexto de la cuarentena, ¿qué problemas ha visto y cómo el Aikido nos puede ayudar? Bueno, fundamental creo yo. Yo lo veo en los alumnos incluso, lo bien que les hace la práctica. Ya llevamos, por lo menos yo, llevo más de un mes ya encerrado en un departamento pequeño y muchos están en la misma situación, con teletrabajo, trabajando y teniendo a su familia incluso en pequeños espacios. Entonces es normal que empiecen a ocurrir episodios de ansiedad, episodios de estrés, problemas de comunicación con la pareja, con la familia. Se van a agudizar, o sea, es un proceso natural. Entonces uno necesita estos espacios, necesita mover el cuerpo, mover el espíritu, despejar la mente. Y en ese sentido, el aikido puede aportar muchísimo. Incluso más que por un aspecto físico del movimiento, sino por el aspecto filosófico y el mensaje. Creo que el aikido es muy rico en eso. Por lo tanto, en este contexto de cuarentena, creo que es fundamental.
Y como decía, tiene que haber un replanteamiento nosotros como Aikidoka y como profesores de cómo difundimos esto. Porque en este momento tenemos una herramienta poderosa. Quizás no podemos practicar en el tatami, no podemos caer, no podemos juntarnos a entrenar, pero sí podemos entregar el mensaje a través de movimientos adaptados a nuestra situación, pero también a gente que, insisto, que no conoce el Aikido. Entonces tenemos una herramienta poderosa. Los invito a que hagan esa reflexión y podamos aportar a la sociedad, podamos aportar al contexto que estamos viviendo a través de nuestro arte. Saludos Johnny, Jonathan, de Argentina. Saludos Tony, de España. Gastón Colombres me pregunta, ¿cómo es una clase habitual en Francia y luego en Chile? ¿Hay alguna estructura de trabajo en la docencia o cada instructor dirige de manera personalizada las clases? Mm. Eh, bueno, en Francia hay un programa de profesorado, ¿eh? Son profesores reconocidos por el Estado, tienen que cumplir varios años de aprendizaje para poder recién empezar a hacer clases. En ese sentido quizás hay una estandarización con respecto a la estructura de cómo hacer una clase. Creo que están en ese sentido mucho más avanzados que nosotros en Latinoamérica. No solamente por el aprendizaje para ser profesor, sino también por el reconocimiento hacia el profesor. Aquí en Latinoamérica yo vivo del Aikido, por eso que también lo digo, es mi actividad, estoy como entregado 100% al Aikido. Eh, pero también hay una falta de reconocimiento también a lo que uno hace, que no se ve en Francia. En Francia cuando se habla de un profesional del Aikido es algo importante. Entonces sí, en ese sentido estamos un poco más atrasados. Ahora, en la estructuración de clases, ya siendo profesores, cada profesor, cada profesor tiene su propia expresión. Como tienen un lenguaje y una formación similar, eh, los principios que se tocan son muy parecidos, ¿ah? Con respecto a las técnicas y los principios técnicos. Pero cada clase es una expresión del profesor también. Entonces tú ves un aikido muy diverso en su expresión, pero muy parecido en sus principios. ¿Ah? Eso es interesante también. Y bueno, y de pronto me pasaba que un dojo, estaban en el círculo Tissier, por ejemplo, viendo Muchiro Wasa. De pronto iba donde Fabrice y estaba haciendo lo mismo. Y de pronto iba, no sé, donde Mark y también estaba haciendo lo mismo. No sé por qué, pero se empezaban a tocar de repente en sus planteamientos de clase. Jonathan me pregunta, ¿cómo tomaste la decisión de empezar a dar clases? ¿O qué te llevó a eso? Eh, bueno, yo siempre tuve una inquietud con respecto a las artes marciales por un tema de formación. Como decía al comienzo, mi familia empezó a practicar artes marciales. Mi mamá, mi tío, parte de mi mamá, practicaron kung fu, practicaron karate. Mi abuelo también practicó. Uh, y claro, esa influencia me llegó a mí fuertemente. Mi abuelo es una persona que habla mucho, entonces, no sé, yo recuerdo a los 7 8 años sentado horas escuchando escuchando hablar sobre los monjes Shaolin, sobre la técnica marcial, pero lo que había por trasfondo de la técnica marcial. Entonces mi interés por las artes marciales siempre estuvo. Ahora, bueno, haciéndolo corto, cuando, cuando empecé a practicar, yo creo que al año, o quizás 2 años, yo sabía que era lo mío. No me preguntes por qué, pero yo sabía que iba a seguir en esto. Ahora yo pensaba que iba a ser distinto, ¿eh? Que iba a dar clases después de un largo camino, después de haber ido a Japón, yo imaginaba estando en Uchidechi en Japón muchos años, pero finalmente era cuarto Q y me tocó hacer clases. Entonces, recuerdo esa primera clase siendo alumno nuevo, de haber tenido unos 17 años, a un dojo en Cerrillos, que es otra comuna en Santiago. Íbamos dos alumnos antiguos.
Y la mamá de Sensei Rojo, que está a cargo de ese dojo, nos mira a los dos y me dice, tú tienes, tú tienes como presencia de profesor. Y yo, era primera vez, jamás había hecho un curso de profesorado ni nada. Y claro, me puse a hacer esa clase, y era una clase extraña porque era un dojo nuevo y había mezcla entre niños y adultos. Y recuerdo que estaba empezando a hacer la clase y bueno, me tiritaban las piernas, estaba nervioso. Y de pronto algo pasó que me hizo un clic, no sé cómo explicarlo, un clic en mi cabeza y empecé a hacer lo que mis profesores me habían enseñado y se me quitó todo el nervio y seguí adelante. Después de esa experiencia yo dije ya, esto es lo mío. Debe haber sido a los 17 años. Eso es, Jonathan. Edgardo, ¿cómo estás? Marcelo, me pregunta Edgardo, ahora Sensei Ricardo. ¿Cuál cree usted que es la forma para que el Aikido sea más cercano a la gente? Saludos, Sensei. Un grande. Deporte, sí. De técnica. Eh, ¿Cuál es la forma para que sea más cercano? Yo creo que ese es un desafío para nosotros los profesores, el poder acercar al Aikido en un lenguaje profundo pero a la vez práctico. Escucho, escucho mucho a profesores con un gran discurso con respecto a la filosofía del Aikido, a Sensei, etcétera, que está bien, está muy bien, pero siento que no hay una profundidad, un entendimiento real de ese discurso. ¿Mm? Después tú puedes ver a esos mismos profesores con inconsecuencias gigantescas con respecto al hermoso discurso que dieron. Entonces, creo que lo primero es tratar de ser sincero y coherente con uno mismo, ¿sí? Con tu forma de trabajar, con lo que tú sientes con respecto al arte y con tu forma de actuar también. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener muchas inquietudes de carácter espiritual con respecto al Aikido, que las tengo, pero yo en mis clases en general no hablo mucho de eso, ¿sí? Sino que trato de hacer algo más bien práctico para que sea asequible a la gente. Eh, Porque ya la técnica encierra todos esos principios filosóficos. ¿Sí? Entonces, creo que es fundamental en ese aspecto ser coherente. ¿Sí? Si yo no tengo una práctica seria, yo no estuve en Japón estudiando la Motokyo, no puedo llegar con un gran discurso con respecto a eso. Yo al menos me sentiría un poco consecuente. Entonces, creo que uno debe ser sincero con uno mismo en la entrega del conocimiento y después tratar de, de entregarlo de una manera que sea digerible. ¿Mm? Bueno, con respecto a lo que hablaba antes también, vuelvo a lo mismo. Creo que estamos en una etapa en la cual el aikido puede volver a tomar un protagonismo muy importante. Si es que nosotros somos capaces de entregar un buen mensaje. No solamente el discurso vacío que recién comentaba, ¿m? Ese discurso aprendido, leído, sino que hacer una reflexión a nuestro entrenamiento, a nuestras formas de entrenamiento. Por mucho que tenga 20, 30, 40 o 50 años de entrenamiento, creo que es momento para hacer una reflexión con respecto a uno mismo y a cómo yo aporto a la sociedad, y más como profe de Aikido. Miquel, he asistido a varios cursos de TCM, me llama mucho la atención, aparte de su brutal trabajo, la capacidad pedagógica que tiene convirtiéndolo en un arte educativo. ¿Qué opinas de la visión educativa? Creo que el Aikido tiene una fuerte, yo diría que su principal eh, eh, búsqueda es una búsqueda educativa, que tiene que ver con el perfeccionamiento de uno mismo a través de las herramientas que nos entrega, que es la técnica, un depuramiento en cuanto al espíritu, pero también en un aspecto psicológico, un aspecto emocional, un aspecto comunicativo, en un aspecto social. En ese sentido, el Aikido es riquísimo en el aspecto educativo. Bueno, con los niños más aún.
Yo siempre planteo el Aikido como un sistema educativo adicional al formal. Yo creo que el Aikido debería poder estar en los colegios. Es una herramienta poderosísima para el desarrollo de los niños. Y para los adultos, claramente es un trabajo de perfeccionamiento. Entonces, yo pienso que ese es el fin fundamental. Más que la defensa personal, más que mi Aikido es la verdad absoluta, más que mi técnica es infalible, es esta visión educativa que tiene que ver con el crecimiento humano, con el crecimiento o el depuramiento del espíritu. Bueno, ya llevamos creo que más de una hora, así que yo creo que vamos a ir cerrando la conversación para no aburrirlos más. A ver, Carlos de Puerto Montt, saludos a Ricardo y a todos los que están en el espacio compartiendo. Quisiera compartir algunos tips a la práctica en este estado especial. Ah, sí, bueno, como les contaba, yo también estoy haciendo clases a través de Zoom. En ese sentido, me he visto obligado en el fondo a reestructurar clases y a encontrar metodologías para que podamos seguir practicando en el fondo. ¿Mm? Entonces, bueno, yo diría que básicamente hay tres áreas de trabajo. Uno, el aspecto de fortalecimiento que conversamos al comienzo. Fortalecimiento con respecto a fines específicos como caída, como desplazamiento. Es un punto importante por desarrollar. Los aspectos de ataque también. Son cosas que descuidamos y que es una oportunidad también para ir desarrollando. Y lo otro, que es una herramienta que todos tenemos, que son las armas. Con las armas podemos, bueno, lo que estoy haciendo yo en este momento, este mes por lo menos, ir repasando ciertos conceptos básicos de la utilización de las armas, principalmente para los nuevos, para que puedan desenvolverse en un lenguaje adecuado, más libre. Y el segundo paso es poder enlazar movimientos de técnica solo, pero en el contexto del trabajo de armas. No hacer dibujos al aire porque sí, porque eso también es un poco bizarro a mi visión. Sino que a través del trabajo de armas encontrarle sentido a un trabajo de sombra, de poder dibujar técnicas, Ikkyo, Irminage, son todas técnicas que se pueden dibujar con sable. Entonces por ahí yo estoy conduciendo mi práctica para que los alumnos puedan entrenar. Entonces puede ser un tips que puede ayudar. Adolfo, buenas tardes, me parece excelente propuesta. Mostrar la filosofía del Aikido, una situación puntual. Sí, bueno, creo que es una responsabilidad de nosotros. David Shower, el Aikido tiene una filosofía muy rica para enfrentar este momento emocionalmente difícil. Lamentablemente hay sensei que han olvidado o ignoran esta filosofía. ¿Qué hace usted o qué podría hacer usted para rescatar esta parte tan importante? Lo pregunto por el lugar en el que usted socialmente y el Aikido se encuentra. Bueno, es una gran pregunta. La verdad que es algo que me estoy cuestionando a diario. ¿Qué podemos hacer? Encontrar los canales adecuados y los mensajes adecuados. Lo primero que he aprendido en este proceso que estamos viviendo es a botar prejuicios. Por ejemplo, el tema de hacer clases a través de Zoom, estas plataformas de streaming, yo jamás lo hubiese imaginado antes, porque para mí la práctica y la presencia vivencial del alumno profe es irreemplazable. No hay otra forma de aprender en profundidad. Pero bueno, dada la situación actual, he tenido que adaptarme y flexibilizar también ciertos criterios. Estoy claro de que este tipo de prácticas no va a reemplazar la práctica presencial de un dojo. Y cuando podamos volver, vamos a volver inmediatamente. Pero claro, hay que romper ciertos prejuicios con respecto a eso. Y si ahora me toca hacer clases a través de este medio, bueno, hay que hacerlo. Va a ser mejor que no hacer nada. Y lo otro, que es más complejo, es encontrar la forma de difundir el mensaje de lo que hacemos. Es algo que todavía estoy en búsqueda.
de poder encontrar los lenguajes y los canales adecuados para poder aportar con esta gran herramienta que es nuestro arte, que es el Aikido. Entonces yo quiero, bueno, ahora que estamos finalizando ya esta charla, el invitarlos a esta reflexión, el invitar a los profesores a que tomen los liderazgos que les corresponde en sus grupos y en sus entornos para poder dar a conocer el aporte que podemos hacer a través del Aikido. No cerrarnos en grupos pequeños, asegurar mensualidades. Es cierto, en mi caso yo soy profesor de Aikido, vivo de esto, claramente es un tema, pero no es lo más importante. Creo que tenemos que abrir también lo que estamos haciendo y mostrarlo. Y bueno, creo que es una reflexión y algo que debemos todos en este momento estar pensando en cómo aportarnos, no encerrarnos en nuestras prácticas, en nuestros pequeños grupos, ni encerrarnos a que esto pase. Creo que tenemos una responsabilidad, insisto. Marcelo Sánchez, lo veo ahí con todo el ánimo dando la pelea ante la adversidad. Bueno, tenemos que aportar todo desde nuestros pequeños reductos, nuestras perspectivas, nuestros niveles de conciencia. Creo que es importante. Hay que seguir adelante, no rendirnos, no dejar de entrenar. Tenemos muchas formas de entrenar y hay que tomarlas, hay que hacerlo. Rodrigo Ursúa, un abrazo para ti también. No, y gracias a ti también, me dice gracias por este tiempo, gracias a ti por estar mirando, observando. Marcelo Sánchez me pregunta respecto a este mismo tema, y llegué atrasado. ¿Cómo en Francia están llevando este momento? Sabemos que con Sensei TC hay muchos practicantes. Por lo que sé, bueno, los doyos obviamente están cerrados. Yo creo que la situación que hay en Francia es similar a la que tenemos acá y seguramente la que está allá en Estados Unidos. Es una situación de un remesón en donde algunos lo ha dejado un poco noqueado, en donde la primera reacción es el miedo, o sea, ¿qué voy a hacer? No puedo practicar. Esta situación puede durar 2 años, ¿qué hacemos? Y nos enfrascamos o nos deprimimos en nuestros pequeños espacios. Yo creo que en Francia el shock ha sido similar. Hay algunos profesores que yo veo que ya están empezando a moverse, profesores de renombre, que ya están empezando a aportar también con pequeños clips técnicos, con clases. Creo que esto es transversal. Lo que está pasando ahora y ese remesón ha sido transversal. Así que, bueno, creo que vuelvo a lo mismo. La responsabilidad que tenemos todos por poder seguir entrenando, por aportar a nuestros alumnos primero, que son nuestros medios más cercanos, y después cómo poder abrir esto. El poder dar alternativas de entrenamiento, metodologías de entrenamiento, que claro, es un remesón, entonces yo creo que ninguna organización ni ninguno de los grandes senseis se lo esperaba, entonces son cosas que no existen. Así que creo que tenemos que ser creativos, tenemos que empezar a romper prejuicios y lanzarse a hacer actividades, a instar a la gente a moverse, a ayudarlos con práctica. Creo que tenemos que tomar ese liderazgo y seguir adelante. La vida sigue. Y yo estoy convencido de que vamos a volver a practicar. He escuchado a algunos que tienen miedo incluso de no poder volver nunca más a entrenar. No, yo sinceramente creo que vamos a volver. Tarde o temprano vamos a volver, ya sean 6 meses o en 2 años, pero vamos a volver. Así que yo tengo una visión esperanzadora con respecto al futuro del Aikido. Creo que esto finalmente se puede traducir en una oportunidad de poder mostrar nuestro arte, de poder aportar con nuestro arte. Así que bueno,
Muchas gracias a todos por haber seguido la charla. La verdad que para mí estuvo muy enriquecedor. Es una experiencia nueva. Así que espero que le haya servido, le haya podido aportar un pequeño granito de arena. Bueno, nosotros en el dojo vamos a subir ciertos materiales para que todos puedan practicar, así que si les interesa también pueden meterse a las redes sociales y ahí van a encontrar también material para poder entrenar. Un pequeño aporte. Así que gracias a todos, gracias Aldo por la oportunidad. Eh, Creo que es una excelente forma de poder seguir entrenando también. Y bueno, a seguir con el ánimo arriba. Un abrazo a todos. Chao, chao.